Enseguida volvemos al debate en estudios, pero si me permiten me gustaría hacer una pregunta a otra mirada sobre este decreto. Me refiero a Alfredo Lago, que es el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Lago, ¿me escucha? Sí, perfecto, Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros estamos a favor del decreto en el marco que está con el objetivo que tiene, ¿verdad? O sea, esto aquí está exceptuado, como lo han dicho en el bloque anterior, la actividad sindical. Aquí nosotros nos referimos y vamos a opinar en el marco de los piquetes que puedan darse entre empresas, ¿verdad? O entre prestadores de servicios, que es donde nosotros como productores arroceros nos podemos estar viendo afectados. Por tanto, creo que eso sin duda que ampara un poco esta situación, porque nosotros creemos que en un país de la legitimidad, de los acuerdos, del balance entre las partes, teniendo como principio la necesidad que mutuamente las empresas y los prestadores de servicio nos necesitamos, y en base a eso sin duda que ayuda a mantener esa línea, mantener ese criterio y como objetivo principal, insisto, el acuerdo, ¿verdad? O el entendimiento. Claro, pero evidentemente no se llega a ese acuerdo. Por algo, justamente los empresarios de transporte están en medio de este conflicto con los cultivadores. Bueno, justamente quizás ¿por qué no se llega? Que obviamente rápidamente o quizás sin antes de mucho análisis o de mucho entendimiento se toma este tipo de actitudes que sin duda no construyen nada y que buscan por la vía más rápida, quizás utilizando un mecanismo que distorsione el buen entendimiento, el buen balance, aprovechando el momento más débil que tiene, en este caso, la producción primaria, que tiene que, cuando está madura, ir a destino, porque si no es perecedera, y obviamente que uno termina o puede terminar siendo rehén de esta situación, porque como tiene como objetivo el uso de la presión, el uso de la fuerza, el uso de la intimidación o de la amenaza. La cosecha se va a paralizar, fue lo que dijo Humberto Perrone. Sí, efectivamente, hoy está paralizada en un 25% del área nacional, lo que sin duda trae muchísimas pérdidas para los productores, no solo para los productores, sino y que ahí donde viene y encaja adecuadamente este decreto, porque si usted va y le pregunta a cada uno de los transportistas que está haciendo el transporte del arroz, que tiene un previo acuerdo con el productor, ese quiere trabajar, ese quiere seguir, ese quiere continuar, quiere ir al molino a descargar y volver al cultivo de vuelta para llevar su siguiente viaje. Y está siendo impedido por gente que no tiene nada que ver con el transporte del arroz, que ni siquiera, según ellos nos dicen, no son gente que lo representa. Entonces, obviamente, que el decreto de alguna manera hace un balance en esta relación, al cual hay intereses por encima y mayoritarios que los intereses quizás de unos pocos que tienen como objetivo una finalidad que a veces está muy lejos de donde está ocurriendo el problema. Lago, muchísimas gracias por esta telefónica. Un gusto, siempre a la orden. Bien. ¿Qué opinan ustedes sobre... ¿Es un justo balance este decreto? Yo creo que el Lago ha puesto la lupa donde hay que ponerla. Por lo siguiente, una norma jurídica tiene que dar certeza y seguridad. Y tiene que ser impersonal, tiene que ser genérica. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando escuchamos a una parte, a otra y a otra? Estamos viendo que en realidad tal parece que este decreto está inspirado en este caso concreto, en el caso del arroz. Entonces, para enmascarar, digamos, cuál es la finalidad última, se genera una gran confusión que hace, como ha dicho casi todo en la tribuna, hace que sea inentendible el decreto. Entonces, en estas condiciones, es mucho mejor derogarlo y decir específicamente de qué se trata, porque de esta manera lo único que se genera es confusión y no se da la certeza que requiere la norma jurídica. Es innecesario, porque si eso era lo que se quería, sacar a los camiones... Ya hoy tiene la policía la facultad de disolver un corte de ruta. Y tenía incluso las facultades, por la ley orgánica policial, de pedir asistencia a otro organismo del Estado. ¿Estás de acuerdo con lo que planteaba Lago? Bueno, yo creo que, primero, el conflicto laboral es cuando se cruzan, digamos, los intereses del capital con el trabajo. En este caso hay intereses empresariales, de grupos económicos empresariales, en los cuales, bueno, no es nuestro campo, nosotros no nos tenemos que meter, pero claramente estas luchas empresariales le pueden causar un
un daño complejo al país, a la producción Entonces, para eso, con la normativa que estaba, nosotros creemos que alcanzaba para definir estas cuestiones. Por lo tanto, cuando aparece este decreto, alguien de la tribuna hoy decía, no hay que olvidarse de que este también va a ser un año complejo desde el punto de vista laboral por la rendición de cuentas, que más que una rendición de cuentas parece ser un nuevo presupuesto en función de que el gobierno partió el presupuesto quinquenal, lo hizo a 2 años. En el segundo año del presupuesto hizo un ajuste fiscal muy importante. Por lo tanto, en esta rendición de cuentas seguramente va a haber una conflictividad importante. Entonces, si uno entra a ver el panorama general, hay un decreto para declarar los servicios esenciales, hay un decreto para prohibir las ocupaciones, hay un decreto para descontar por encima de las horas de paro que hacen los trabajadores en el marco de la lucha por la rendición de cuentas. Y ahora un decreto antipiquete. El margen de maniobra que vamos a tener los sindicatos para desarrollar nuestra propuesta, si no logramos que en los ámbitos de negociación colectiva avanzar en nuestras reivindicaciones, evidentemente queda mucho más acotado. Entonces, está claro. Pero a ver, ¿se va a solucionar una rendición de cuentas a base de piquete? No, pero es un elemento que digamos, es un nuevo decreto. Las relaciones laborales no se podrían definir por decreto, y menos en un gobierno que se dice de izquierda. Entonces, nosotros tenemos ámbitos de negociación colectiva, pero cuando no hay acuerdo en esos ámbitos, salimos a dar la lucha con los paros, con las movilizaciones, a ver, ¿hasta dónde con de las verdad? ocupaciones, y si es necesario con algún piquete, que yo vuelvo a reiterar. No es la modalidad ni la cultura que tiene el movimiento sindical. Por lo tanto, que aparezca esto ahora, alguna intencionalidad tiene, y a nosotros nos hace un poco de ruido eso, ¿no? Justamente, hablando evocando un poco lo que estás planteando, ¿no? Separando bien lo que es la lucha sindical, de lo que puede ser conflicto entre empresarios, pensando en la lógica de la lucha de clases detrás del movimiento sindical. ¿Qué futuro tiene real las negociaciones tripartitas, todo este avance de los sindicatos que señala el estudio que citaba al principio, cuando después aparece un decreto y se genera toda esta confusión? Bueno, esa es la gran pregunta que nos debemos hacer todos. Nosotros seguimos apostando a los ámbitos de negociación, a los ámbitos que se trabaja la negociación desde el punto de vista de involucrar a todas las partes. En el caso de los que somos trabajadores estatales, con nuestro patrón, que es el gobierno, y en el caso de los trabajadores privados, en la negociación tripartita, donde participan los empresarios, los trabajadores y el gobierno como arbitraje. Entonces, ese es el camino que debiera existir, y que de alguna manera con esto también las grandes cámaras empresariales, los grandes grupos económicos, de alguna manera están dinamitando. A ver, hoy, siglo XXI, la ocupación, el piquete, ¿son realmente los temas que hay que estar debatiendo sobre derecho laboral? Yo creo que ya no habría que debatir ese tema. Yo creo que estamos viviendo una típica discusión del Uruguay con 20 años de atraso, como el chiste, ¿se acuerdan? De si el mundo se acaba tal fecha, entonces de todos los países van a venir a Uruguay porque en Uruguay demoran 20 años en pasar las cosas. Claramente, este es un decreto redundante de algo que ya existe, pero hay que estar a favor porque claramente cuando se entorpece la libre circulación de una ruta y eso tiene efectos económicos graves para todo el país, hay que atender al interés general. El interés general de un país que no está bien económicamente, que tiene que atraer inversiones, que tiene que asegurar que esas inversiones se establezcan en el país y den fuentes de trabajo y mejoren la calidad de vida de la gente. Y bueno, si esto apunta a eso, yo creo que habría que dejar de hablar. A ver, me permite una vuelta por panel. Lo tuyo es pregunta, ¿verdad? Antes, comentarios sobre esto. Sí, digo que separado los tantos ahora, donde tenemos un conflicto entre empresarios, es obviamente que las herramientas pasan por otro lado y tienen que ver con la negociación. Que también hay problemas de los trabajadores involucrados, sin duda, porque hay un problema de laudos, por ejemplo, en el cultivo del arroz. Y hay un problema también de que hay camiones que pasan, por ejemplo, en los silos esperando 48 horas. Entonces hay también un problema ahí que tienen que negociar, porque en definitiva el que termina siendo afectado es el trabajador y terminamos siendo afectados todos. Pero el decreto obviamente está pensado para otra cosa. A ver.
Sí, en el caso me parece que sí, son mecanismos válidos, el piquete, la huelga, por supuesto que sí, en la medida que los trabajadores no tienen otro tipo de solución y siguen teniendo que reclamar por lo mismo, por mejores salarios. Cuando el salario sea por lo menos de media canasta, el salario mínimo fuera de media canasta, capaz que ahí sí los trabajadores podrían dejar de hacer piquetes o huelgas. Y otro elemento, el PIT-CNT hasta ahora, digamos, yo tampoco vi una movilización muy grande del PIT-CNT. Los paros que he visto hasta ahora son paros de 4 horas. Tampoco sé si el PIT-CNT es una herramienta válida para los reclamos de los trabajadores, como el PIT-CNT como central sindical principal. Me parece que es más bien oficialista. Bueno, sí, nos iríamos para otro debate, pero... No, con respecto a esto, yo creo que estamos enfocando muchas veces mal en el mundo laboral que tenemos hoy, la legislación, tenemos negociación tripartita con intervención del Estado, tenemos medidas cautelares preventivas sin contracautela para los trabajadores, tenemos un derecho laboral que ha hecho un equilibrio bastante coherente entre el desequilibrio natural entre el empresario y el trabajador, una central sindical fuerte. Ya los problemas propios del siglo XIX y siglo XX, propios de la revolución industrial, parece ser que el Uruguay tiene las herramientas suficientes como para laudarlo. Es hora de reenfocar las relaciones laborales hacia un siglo XXI donde tenemos otros tipos de problemas, tercerizada de servicios mediante sociedades anónimas, tenemos subempleo, tenemos un montón de complejidades laborales propias de este siglo. Y la huelga... El piquete y la huelga como instrumento, y de hecho la huelga en realidad es una manifestación propia de los movimientos sindicales. Pero la ocupación, el piquete y la ocupación, quise decir. La ocupación y el piquete como extensión del derecho de huelga se transforman a veces cada vez más inútiles en un mundo donde las tecnologías se están apropiando de las reivindicaciones sociales y donde las tecnologías se están apropiando de los espacios laborales. Bien. Es como cuando para el Instituto de Meteorología y todos vamos y consultamos en Weather Channel. A ver, no estoy de acuerdo. No, volviendo un poco a lo que decía Joselo, que hablabas de que el ciudadano común, por ejemplo, organizaciones barriales, estaban amparados por la Constitución a manifestarse. Este decreto del doctor Vázquez, que salió, o sea, firmado por él, ¿estaríamos en condiciones de decir que estaría violando la Constitución una vez más un decreto presidencial? Bueno, ahí, como en todas las cuestiones vinculadas al derecho, hay más de una interpretación. Nosotros tenemos, nuestro asesor legal nos dice que hay una violentación al artículo 38 de la Constitución de la República que de alguna manera define la protesta social como una protesta válida. Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos querías pronunciarte en contra de lo que se había hablado ahora del derecho laboral del siglo XXI, ¿no? Ya venimos. El derecho laboral me preocupa el derecho de los ciudadanos en general. Bien, ya venimos.